Bueno, hoy vamos a ver pie chart, donuts y gráficos azimuths. Vamos, como siempre tenemos en la carpeta que le subí al Drive, tenemos la bibliografía, que en este caso solo vamos a usar el paquete de ggplot. Tenemos por aquí los tipos de gráficos que vamos a hacer en la clase de hoy. Básicamente, pie chart y donut con el paquete ggplot. ¿Vale? Les vuelvo a dejar la chuleta para que vean los distintos tipos de gráficos que podemos hacer con ggplot, y hoy vamos a hacer uno de coordenadas polares. ¿Vale? Entonces, bueno, tienen aquí la información. Vamos a trabajar en este caso con hasta 3 variables porque también vamos a hacer un azimuth plot. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué tipos de gráficos y qué queremos representar. Con un pie chart o un gráfico de tarta o gráfico circular es un tipo de gráfico que usamos para explicar visualmente porcentajes o proporciones, como en este caso el color predominante, ¿de acuerdo? Con un porcentaje, pero en realidad no es más que un gráfico como el que habíamos visto ayer de barras apiladas, es decir, tenemos el 100% y dentro distintas categorías con un porcentaje de cada una de esas categorías. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de estar representado en un eje X e Y que tenemos en vertical y en horizontal, va a estar representado con coordenadas polares. Entonces, el sistema de coordenadas polares se utiliza comúnmente para gráficos circulares. Realmente lo que le estamos diciendo es que uno de esos ejes, ¿de acuerdo? Queremos que vaya, que sea un eje circular, ¿de acuerdo? Le podemos decir el sentido, que empiece en 0 y vaya en el sentido de las agujas del reloj o en el otro sentido. Bien. Entonces, bueno, básicamente lo ven, ¿no? Como estos mismos porcentajes se pueden representar en una barra o en un círculo. Bien, vamos a hacer este tipo de gráficos y otro muy similar, que es el de donut, que en realidad representa lo mismo. Lo único que estamos haciendo es quitarle la parte del centro de ese gráfico. Entonces, nada, simplemente en este caso, como habíamos dicho, ¿no? Tenemos 3 ejes, este que va desde el centro hasta el exterior, otro que es el de coordenadas polares y tenemos después otra variable que se puede representar con colores. Pues en este caso lo que vamos a hacer es decirle que no me represente, o que el límite de ese eje X que va desde el centro hasta el final, que esta parte no me la represente, pero bueno, que es el mismo gráfico. Lo que pasa es que como una cuestión de estética les puede gustar más este o este, pero, o por variar, si tenemos muchos de estos podemos querer hacer algún donut para que quede más bonito en el artículo. Y un gráfico perfecto, como habíamos dicho que el gráfico perfecto es el que tiene mayor cantidad de información relevante en una sola figura, podría ser una combinación de ambas. Este es un gráfico interesante porque me muestra, por ejemplo, esta era una revisión bibliográfica de la cantidad de artículos que hay publicados sobre el impacto de los plásticos en distintos grupos de vertebrados. Y entonces nos muestra, por ejemplo, este pie chart de dentro, que de todos los estudios que hay, el 70% son en peces, el 11,2% en mamíferos marinos, 11,2% en aves marinas y el 7,5% en tortugas. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos un pie chart con cierta información. Pero también me interesaría saber si en esos estudios se ha utilizado determinada instrumentación para determinar el tipo de polímeros de microplásticos, que se llama FTIR. Pues vemos que dentro de ese grupo de peces el 37% de los estudios no utiliza este instrumental y el 62,8% sí. Y así lo vemos dentro de cada grupo, pues esas dos categorías, ¿de acuerdo? Entonces, además de brindarnos una información en lo que sería el pie chart, este donut de fuera nos brinda información dentro de cada una de estas categorías. Es un gráfico que está muy interesante. Y por último vamos a ver los gráficos azimuth, que también representan variables, por ejemplo, en coordenadas polares, por un lado,
¿vale? Y en este caso las coordenadas polares se utilizan para representar un ángulo, por ejemplo, el ángulo, la dirección del viento o del oleaje, ¿de acuerdo? Entonces, estos gráficos son interesantes si utilizan este tipo de variables. Aquí se ve, muestra bastante información, por ejemplo, vamos a ver cómo se representa o qué nos muestra este gráfico. Desde dentro hacia afuera tenemos un eje, ¿no? En este caso sería el eje de la X, que lo que representa es la cantidad de basuras marinas en gramos por litro. Es decir, que de dentro hacia afuera, cuanto más afuera está este puntito, mayor cantidad, mayor acumulación de basuras marinas hay. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, me muestra este otro eje, el de las coordenadas polares, la dirección del viento. ¿De acuerdo? De dónde venía el viento cuando se cogió esa muestra. Y aquí tenemos un gráfico, una escala en color, que en este caso es una variable que me dice si el viento era fuerte, moderado o suave, por así decirlo, lo podría haber puesto. Es una escala discreta, no es una escala continua, ¿de acuerdo? Entonces, estas tres cosas se pueden representar en un solo gráfico. Entonces, ¿qué me puede indicar? Por ejemplo, si cuando el viento es de norte y noreste, pues hay mayor acumulación de basuras marinas. Por ejemplo, si veo que en esta zona del gráfico es donde se acumulan la mayor cantidad de puntos hacia afuera, en los extremos, es decir, mayor cantidad de basuras marinas cuando hay viento o cuando hay oleaje, ¿de acuerdo? De noreste. Y los puntitos, el color me estaría indicando si ese día la intensidad de viento la velocidad del viento era fuerte o la altura de ola era mayor o menor. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos tres variables. La X siempre tiene que ser una variable numérica, ¿de acuerdo? Y en este caso va a ser la dirección del viento o el oleaje, que lo represento en esas coordenadas polares. En las coordenadas polares puedo poner tanto la X como la Y, se lo voy a indicar, ¿de acuerdo? En el gráfico, si quiero que mis coordenadas polares sean esta variable o esta otra. En este caso yo puse que X es la variable numérica, el ángulo de dirección de viento o oleaje, e Y es otra variable numérica que en este caso es la cantidad de microplásticos. Y feel o color es otra variable que puede ser discreta, como por ejemplo moderado, fuerte, suave, o continua, como poner directamente en número la altura de ola o la velocidad del viento. Entonces le tengo que indicar en este caso cuáles son las coordenadas polares, si es la X o la Y. ¿De acuerdo? Y en coordenadas polares le tengo que decir, además de esto, si la dirección quiero que sea 1, que va en el sentido de las agujas del reloj, y si empieza en 0, ¿de acuerdo? Desde 0 a 360. Y lo puedo colorear en color o fill, le puedo poner que la escala sea continua, como ven aquí, o incluso con un color, con una barra de color como aquí, que va de 0,5 a 3 la intensidad del color. ¿De acuerdo? Bien, estos son los gráficos que vamos a hacer hoy. Vale, y nos venimos aquí al RScript y empezamos con, como siempre, dándole el directorio de trabajo. Ustedes le tendrán que poner el de ustedes, diciéndole que me abra el archivo Excel que se llama Py y que trabaje con estos datos. Voy a usar todos estos paquetes, así que si no los tengo instalados los instalo. Y lo primero que voy a hacer, que les voy a enseñar a hacer, es crear un tema en blanco que a mí me guste. ¿Se acuerdan que en ggplot siempre para digamos, cambiar los atributos estéticos usábamos el tema que puede ser el que viene por defecto, por ejemplo minimal o blanco y negro o dark? Hay distintos temas que vimos que venían por defecto, pero yo me puedo crear el mío, puedo crear una función en la que le diga que quiero que me personalice esto y luego llamando simplemente a esta función, que la tengo aquí, ven que cuando le di a ejecutar me apareció, además de los datos, tengo aquí una función en la que le di todas estas órdenes, que me ponga el título del eje X
me lo quite, el de la I también, que me quite el borde, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Que por ejemplo las letras de los ejes estén en negrita y de tamaño 14, que el título esté en tamaño 18 también en negrita y ajustado en la horizontal a la mitad, 0,5, ¿de acuerdo? Que la posición de la leyenda esté a la derecha. Todas estas son las cosas que yo le estoy indicando y que después solo con llamar en ggplot a blank theme tengo todas estas órdenes que ya le di. Después, además, en mi gráfico lo puedo cambiar, pero es útil para no tener que estar escribiendo esto cada vez. Y yo ya sé que el gráfico me gusta así, pues lo llamo y directamente. Bien, entonces lo primero, ggplot, voy a crear un gráfico de barras con porcentaje y luego lo voy a transformar en pie chart para que vean lo que les decía, ¿no? Que es el mismo gráfico, pero de distintas, representado de distintas formas. Vale, vamos a ver primero qué datos tenemos. Tenemos una variable que es el color, que es azul, oscuro, negro, rojo, verde, claro, blanco y amarillo o marrón. ¿De acuerdo? Y entonces tengo otra variable que son las fibras, que hay 100 de cada uno de estos colores, ¿vale? Y lo tengo en porcentaje también, tengo fragmentos, tengo el porcentaje de estos fragmentos y tengo el total de fibras, perdón, de microplásticos que había de cada uno de estos colores y el total en porcentaje, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que le digo a ggplot es que color es un factor y le digo todos los niveles que tiene. Y qué fibras, perdón, y voy a crear un gráfico que le voy a llamar fibras, antes le ponía siempre P1, P2, P3, pero a este le llamé fibras para acordarme, en que sea con la base de datos, al valor de X no le voy a poner nada, porque como habíamos dicho, en el pie chart la X no tiene ningún valor o tiene un valor fijo de 1, de 2 le puedo poner, pero no es una variable que yo le vaya a dar al gráfico. Y sí es la variable en la variable numérica en la que yo le diga, por ejemplo, el porcentaje de fibras y fill va a ser cada uno de esos colores que queremos representar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo me queda. Vale, ok. Aquí me representó el porcentaje de fibras de cada color y aquí me pintó los colores como le dije. Ahora lo voy a transformar en un pie chart simplemente. Ahora es pie el nombre del gráfico y va a ser el gráfico fibras, pero en coordenadas polares. ¿Y cuál va a ser el valor, digamos, que me ponga en formato de coordenadas polares? El de la Y. ¿Vale? Este valor del porcentaje de fibras me lo va a representar en un círculo que va a empezar en 0 y va a ir, si no le digo nada por defecto, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Y le digo que me lo grafique y ahí está como quedó. ¿Vale? Entonces ahora estos valores van a ir de 0 a 100 en este caso en el sentido de las agujas del reloj. ¿Se entiende cómo hizo esto? Vale, pues está bien, pero ahora vamos a personalizarlo porque yo quiero que me dé otros valores. Primero, quiero que en cada uno de esos puntos me ponga el porcentaje. Entonces, ¿cómo lo hago? Le digo dónde quiero que me ponga cada una de esas etiquetas y dónde me las ubique. Por ejemplo, aquí en el 1, ¿vale? Esto lo veo porque sé que si de aquí va de 0 a 100, pues lo voy viendo. Aquí estará el 3, el 6, el 12, ahora vemos cómo me lo hace. Además quiero que la etiqueta que me ponga sea en porcentaje, es decir, partido por 100. Y además quiero que me ponga las etiquetas de que me ponga esos colores manualmente según esos colores que habíamos visto, que yo les puse en la chuleta, que tiene R, que tiene
un código o un nombre para cada color. Ven que aquí se los puse con nombre. Si buscan en la chuleta Gray 97, pues corresponde a un tipo de gris, ¿de acuerdo? Y las etiquetas que quiero que me ponga son las de los colores que va a representar. Bien, vamos a ver cómo queda y el título, porcentaje de color de las fibras. Vale, pues ya, ahora sí, va quedando mejor como lo quería. Que se me juntan mucho estas dos y además aquí no ha quedado bien porque realmente este porcentaje, ¿vale? Corresponde, se me han movido un poco los valores, pero bueno, estos los tenía puestos por defecto. Y entonces tengo que empezar a jugar donde quiero que me ubique cada uno de estos datos. Bueno, para guardarlo lo puedo guardar en formato EPS, que es un tipo de imagen, o guardar en formato JPG, ¿de acuerdo? Recuerden siempre que lo va a guardar en el directorio donde nosotros estamos trabajando, salvo que aquí le indique otra ruta. Bien. Podríamos hacerlos también interactivos, pero lamentablemente con este tipo de gráfico no funciona el ggplotly, entonces tengo que hacer directamente el gráfico en Plotly. Es similar las órdenes que les tengo que dar. Aquí le tengo que decir dónde quiero que me ubique las etiquetas, aquí le dije que me lo ponga dentro. ¿Vale? Le puse distintos marcadores. Pero bueno, básicamente, como vimos en Plotly es la información que le tengo que dar para que me haga el gráfico interactivo, que sería este de aquí. ¿Ok? Se me abre una etiqueta cada vez que me pongo sobre cada uno de estos slides. Bien. Vamos ahora a hacer el mismo gráfico, pero en donut. ¿De acuerdo? Que quedan también bastante bonitos y les puede resultar útil. Venimos aquí y elegimos la base de datos donuts. Abrimos. Como siempre, le decimos que a partir de ahora trabaja con esos datos. Reviso la estructura de los datos a ver si está bien. Ok. Y creo otra vez el tema, que luego lo voy a llamar aquí cuando haga mi gráfico. Pero en este caso vamos a ver cómo es la base de datos con la que voy a trabajar. Vale, es una base de datos de una revisión bibliográfica que me dice la cantidad de estudios que se hicieron en vertebrados sobre el impacto de los microplásticos. Entonces aquí me dice de qué grupo de vertebrados estamos hablando, en qué especie, dónde se hicieron esos análisis, si en estómago o heces, el porcentaje de estos que tenían microplásticos, el porcentaje de la cantidad de microplásticos que había por individuo, el tipo predominante de microplásticos que tenían y el color predominante de esos microplásticos y a su vez si habían utilizado, qué instrumentación habían utilizado para determinarlo y si usaron FTIR o no. ¿Vale? Estos son los datos. Como ven, están ordenados bastante diferentes que la base de datos anterior. Entonces voy a tener que, si lo que quiero, por ejemplo, es el porcentaje de los estudios que encontraron microplásticos de color predominante azul, claro, tengo que hacer un cálculo, ¿no? Es decir, sumar todos los que sean azules, todos los que sean, entonces claro, ya aquí tengo que antes trabajar un poquito con mis datos antes de hacer el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear una tabla como habíamos hecho anteriormente, una tabla nueva, le vamos a llamar tabla órgano porque lo que quiero ahora es el número total de estudios que analizan en estómago o en heces, ¿de acuerdo? Entonces, primero voy a hacer una función, una tabla nueva, con una función que sea que me cuente, ¿no? Los distintos tipos de análisis y que me filtre los valores perdidos, que me los quite, ¿de acuerdo? Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Entonces me va a crear una tabla nueva
a partir de la base de datos, contándome cuántos estudios hay de cada tipo de análisis y filtrándome los valores perdidos. Vamos a ver si me lo hizo. Aquí, table órgano. Vale, me contó el total de estudios que hay hechos en heces y el total de estudios que hay hechos en estómago. Vale, perfecto. Bien, y ahora lo mismo, lo voy a graficar de la misma forma, pero a partir de esta tabla. Y en X no voy a poner nada, en Y va a ser el N, porque aquí en tabla le llamo N. ¿Vale? Y me los va a rellenar de un color diferente de acuerdo al tipo de análisis. Vale, perfecto. Ahora voy a usar una paleta, en vez de usar colores, voy a usar esta paleta. Y en el texto le voy a decir que me calcule N partido por la suma de N multiplicado por 100 y que le ponga un símbolo de porcentaje, es decir, que la etiqueta me ponga el porcentaje y aquí le ajusté la posición para que más o menos quedara bien. A ver, vamos a ver. Vale, ok. Otra cosa que le dije fue que la leyenda estuviera arriba en vez de a la derecha, ¿de acuerdo? Y me pone la posición pues dentro del gráfico, ¿de acuerdo? Y me calculó en porcentaje de cada uno de ellos. Bien. Hago lo mismo, pero para el tipo predominante de plástico, hago una tabla nueva, table type, ¿de acuerdo? Y le pido que me cuente ahora los tipos predominantes y que me haga un filtro donde me quite los valores perdidos. Y a partir de esa tabla, lo mismo, voy a hacer un pie chart, ¿de acuerdo? Diciéndole también que me ponga en porcentaje el texto. Ahí, claro, primero tengo que crear la tabla, que no la creé. Y ahora sí, a partir de la tabla table type, me va a hacer pues el cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si yo quiero darle los colores, en este caso, me hace una tabla con los colores predominantes, pero en este caso sí que me interesaba que en la leyenda apareciera cada color con su color, es decir, entonces yo le dije Scale Fill Manual y los valores, pues el mismo orden en el que tengo Blue, Gray, Black, Green y Red, el mismo orden en el que yo tengo en mi tabla de color, ¿vale? Cada uno de estos valores. ¿Para qué? Para que me los pinte de ese mismo color. Vale, bien. Seguimos. Y aquí, bueno, les dejé una referencia donde tienen todas las listas de colores para poner en R, pero también se los dejé en las chuletas del primer día de la introducción. Puedo tener varios problemas, que los números se superponen, en el caso de que sean, por ejemplo, trozos de estos slides más pequeños, a veces quedan todos los números superpuestos, entonces hay opciones como cambiar el tamaño de letra, cambiar la posición del texto e incluso hay una función que se llama Explode que aparta los slides hacia afuera para visualizarlos mejor. Bien, y ahora sí vamos a hacer con esta misma función los gráficos, los donuts, que en realidad lo único que voy a hacer, vamos a verlo ahora, lo mismo, vuelvo a hacer una tabla de type con el tipo predominante que me filtre los valores perdidos y cuando vengo aquí, bueno, le he dado un valor fijo al X que es 2 y le voy a establecer unos límites de X que vayan de 0.7 a 0.72. ¿Eso qué significa? Que me va a cortar un poco de este eje X. Y entonces también en la coordenada polar el valor va a ser el de Y que habíamos dicho que es el número n, y cuando le doy al plot a ver cómo me lo hace. Como ven, lo que les decía, en este eje lo que hizo fue cortar un poco porque simplemente en vez de dejar el
pi total, pues le corté estos límites de x. Entonces, esta es la función que me ha permitido que este pie chart me quede con forma de donuts. ¿Ven? Simplemente es cambiarle los límites de x. Porque x, aunque no le hayamos dado no le hayamos asociado a ninguna variable, sigue siendo, ¿no?, uno de los ejes de este gráfico. Vale, pues muy bien, lo guardo. Y ahora lo que les decía, vamos a complicarnos un poquito más porque queremos mostrar porcentajes dentro de porcentajes. Entonces, esto sí que se hace con otros paquetes. Yo lo descubrí hace poquito y todavía me quedan cosas por descubrir, pero por lo menos para que vean esta función. Llamamos a los paquetes. Les puse aquí la chuleta de todas las opciones que tienen para cambiar dentro de ese PyDonut. ¿Vale? Y aquí tienen más información. ¿Vale? Entonces le tengo que indicar que en Py la variable va a ser grupo y en Donut especie. Vamos a ver con los datos que estoy trabajando ahora. Vale, grupo eran aves, mamíferos marinos, peces, tortugas. Y especies, bueno, las especies que hay dentro de cada uno de esos grupos. Como ven, bueno, pues dentro de tortugas había 2 especies, chelonia vidas y careta careta. Y así con todos los grupos y las especies por fuera. ¿Vale? Entonces, a ver, es muy fácil, simplemente le puse el nombre y le indiqué un grupo y un subgrupo para que me haga el pie chart. Vamos a probar con otra cosa, por ejemplo, con el grupo y por fuera los estudios que usaron FTIR y no. Aquí le puse la letra muy grande porque como para exportarla no me está funcionando el save directamente y lo tengo que exportar con esta función. ¿Se acuerdan que les había dicho que para que la resolución sea buena le tengo que poner aunque sea por lo menos en 1200? Y entonces si me la exporta en 1200 me va a achicar la letra. Entonces si le pongo por ejemplo P1 y que me lo guarde en el escritorio, les muestro que a pesar de que ahí las letras están muy desfasadas, cuando lo guardo pues no lo están tanto, aunque pasa lo que decíamos, ¿no?, que igual hay que achicar el tamaño de letra o algo así. Vamos a hacer alguno más. Vale, aquí le corté un poquitito de adentro para que se viera lo del grupo, y aquí utilicé la función explode para quitar uno de los slices hacia afuera, es decir, me interesa particularmente ver los porcentajes en mamíferos marinos, pues saco esto para afuera y entonces aquí me muestra, ¿vale?, estos porcentajes. Como le dije eso con la función explode, pero claro, me quitó uno de ellos. Con la función explode le puedo decir cuál quiero que me quite. ¿Vale? Le digo dónde empieza y a partir de ahí que me seleccione, por ejemplo, los que quiero. En este caso le dije a ver, aquí seleccioné en el anterior, había seleccionado el 2, el 4 y el 6. Quedó un poco raro porque este, bueno, tiene su error ahí. Y aquí lo que hice es lo mismo, pero pintándome las líneas de color negro. ¿De acuerdo? Y lo que no he logrado todavía, porque yo les digo que es una función nueva, un paquete nuevo que estoy utilizando, es cambiarle los colores. Así que este está ahí. Si alguien lo logra, me avisa y me manda el rescript. ¿Vale? Pero bueno, eso, podría quedar un gráfico interesante
Aquí el que les mostraba hoy en la presentación de los peces, en los estudios de peces, cuáles han utilizado FTIR y cuáles no, qué porcentaje y qué porcentaje. ¿Vale? Bien. Bueno, y ahora vamos a complicarnos un poquito más la vida. Un gráfico azimut. ¿Por qué no pensaba darlo? Porque esto es introducción a los gráficos y este ya, digamos que tiene nivel. Pero hay gente que trabaja con datos que están en ángulos, por ejemplo, la dirección del viento o el oleaje. Y entonces pues me pidieron para hacer algunos de estos. Ahí, entonces pues vamos a probar a hacer un azimut con ggplot. ¿De acuerdo? Lo mismo, vamos al directorio de trabajo, selecciono el archivo todos, le doy attach datos y los datos que tengo son datos aquí, no, aquí de contaminación por microplásticos en 3 playas y tengo el total de microplásticos que se encontraron y tengo la altura de ola, la velocidad del viento y a su vez la dirección del viento y la dirección de donde venían las olas, ¿de acuerdo? A su vez, la altura de ola la tengo en metros y la tengo en una escala. Por ejemplo, yo establecí que de 1 a 1,5 es moderado, por debajo de 1 es suave y por encima de 2 es fuerte, por ejemplo, por encima de 1,5, perdón, es fuerte. Entonces lo tengo en escala, ¿ven? Que es la misma variable, pero por así decirlo numérica y discreta con un valor que yo establezco con un nombre que le he dado según ese valor, ¿sí? Vale, entonces vamos a tener esto en cuenta porque primero voy a crear como siempre 3 bases de datos, una para cada playa, por si me interesa trabajar con cada playa por separado. Veo la estructura y voy a hacer un gráfico azimut, ¿no? Como una rosa de los vientos con ggplot y plotly. Bien, lo primero, vamos a crear otra vez mi tema personalizado, ¿de acuerdo? En este caso le he dado estas preferencias y después solamente lo tengo que llamar en mi ggplot. Bueno, ggplot le voy a llamar Rose, como de rosa de los vientos. La primera que voy a hacer es lo que les decía. Lo primero le tengo que decir, aquí voy a trabajar con 3 variables diferentes, entonces le tengo que decir que en el eje de las X va a ser la dirección del viento y va a ser el total de microplásticos, una variable numérica. Esta también es numérica porque es un ángulo, esta también es numérica porque es la cantidad de microplásticos en gramos por litro y el color, en este caso, va a ser una variable discreta que es la escala. ¿De acuerdo? Entonces, voy a utilizar coordenadas polares, pero para eso se acuerdan que le tenía que decir cuál de estas variables se va a representar en las coordenadas polares. En este caso va a ser la X, que es la dirección del viento, ¿sí? Que va a empezar en 0 y en el sentido de las agujas del reloj de 0 hasta 360. ¿Bien? Y le voy a decir que me agregue puntos, ¿vale? Con un tamaño 3. Estas son líneas que ahora después les muestro que quería que aparecieran en el dato para darle más claridad en el gráfico. Y anotaciones que hice en ggplot siempre se puede anotar, se puede poner texto donde queramos, ¿de acuerdo? Lo que le tengo que decir es dónde y de qué tamaño y el texto que quiero poner, ¿de acuerdo? Y después le voy a dar la escala de color, que en este caso se la voy a dar yo manualmente, con estos 3 colores que quiero. Y de la escala I le voy a decir cuál quiero que sean mis límites y dónde quiero que me ponga cada una de las marcas, los breaks, ¿no? Y las etiquetas. Y la escala X, perdón, que va a ser la de coordenadas polares, quiero que sea una escala continua que vaya de 0 a 360, pero también le voy a decir que me haga las marcas, los breaks en estos valores por una cuestión de claridad y que las etiquetas sean norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste, ¿de acuerdo? Y las etiquetas del eje de la X y de la Y
que sea la dirección del viento y total de brie en gramos por metro cuadrado. Bien, y después llamo al tema que creé para que me ponga esos atributos estéticos y llamo al gráfico. Pues nada más, parece, bueno, es complicadito, no es de los sencillos, pero bueno, al final son las mismas órdenes que hemos visto para los otros gráficos. Ok, vamos a analizar qué me ha puesto aquí. Primero, lo que yo le había dicho que me pusiera estas coordenadas polares, los ángulos, y a su vez le puse ciertas marcas y etiquetas, ¿sí? Estos son los puntos, geometrical point, que me ubicó en este gráfico. A su vez le di un color de acuerdo a la escala que yo tenía. ¿Se acuerdan la escala que habíamos dicho en el caso del viento? A ver, vamos a revisarlo. ¿Vale? En el caso del viento la escala era moderado, suave o fuerte, ¿vale? Pero yo a su vez le puse en la leyenda, para mayor claridad, qué significaba moderado, suave o fuerte. ¿De acuerdo? Si quitara esta escala de color manual me lo pondría automáticamente. ¿Lo ven? Pero yo le quise dar un color en particular porque siempre me parece que del amarillo al rojo se entiende mejor que va de más suave a más fuerte, y quise explicar aquí qué era cada una de estas cosas que consideraba yo suave, moderado y fuerte. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces eso se lo di con esta orden. Vale. Las anotaciones que hice, ¿por qué me aparecen aquí? Vamos a pensar. Primero le dije que pusiera un texto que es 300 gramos por metro cuadrado. ¿Vale? ¿Dónde? En el eje de las X, que es este, que me lo ubica, perdón, en el eje de las X, que en este caso era el eje de las coordenadas polares, que me lo ubicara en 315, ¿vale? O sea que este punto aquí será más o menos el 315. Y en el eje de las Y, que sería este en este caso, ¿vale? Que me lo pusiera en 300. El tamaño, el color y la leyenda que fuera 300 gramos por metro cuadrado. ¿Entienden cómo le di la posición? Imagínense que le pongo aquí 360. Pues me lo ubicará en 360 grados. ¿De acuerdo? Así le cambio la posición. Y evidentemente se corresponde al valor de 300 en el eje de la Y. ¿De acuerdo? Vale, vamos a volverlo a poner. Yo lo puse en 315 porque me pareció que era el lugar donde menos molestaba esa etiqueta. Y lo puse por una cuestión de visualizar mejor esos valores, que me ayude a ver que aquí había 50 gramos por metro cuadrado. Si está aquí el puntito, había unos 100. Si estaba aquí, habría pues unos 180. Si está aquí, pues habrá unos 200. Y si está aquí, habrá 300 gramos por metro cuadrado de arena. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, entonces vamos a probar cambiar algunas cositas. Voy a hacer otro para la dirección e intensidad del oleaje, ver cómo influye la dirección e intensidad del oleaje en la acumulación de microplásticos, o sea que lo mismo, pero voy a cambiar por dirección de la ola. Esto ya no hace falta ponerlo, esto antes era necesario indicarle que la variable era de la base de datos, pues la variable total, pero ahora ya esto no hace falta en ggplot. Yo todavía lo tengo así de los scripts anteriores, pero vale, vamos a ver qué me ha hecho. Lo mismo, pero para la ola, ¿vale? Y la altura de ola, vale, perfecto. Pero yo aquí podría tener, aquí era una variable discreta. En el caso de que fuera continuo, de que fuera un valor, una altura de la ola, por ejemplo, en vez de utilizar esta variable que era escala de ola, que era una variable discreta, puedo utilizar directamente ola, y entonces podría ser una variable continua que vaya de 0, de 0,5 en este caso, la altura mínima de ola, hasta la altura máxima que yo haya medido, hasta 4, y que eso sea una variable continua.
Vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Vale? Primero, en el valor del color o fill, ya tengo que cambiar y darle el valor continuo, un valor numérico. ¿De acuerdo? Y aquí también en la escala de color, pues le digo que sea continua, que le dé un nombre, y yo en este caso le di valores, ¿vale? Para esa escala continua, es decir, que el valor menor fuera este, lo busqué, es un color celestito claro, y que el mayor fuera este, que es un color azulcito más oscuro. Vamos a ver. Ok, pues aquí lo tengo. ¿Ven lo que les decía? Un color celestito claro, que es ese código que puse ahí, y uno más oscuro, que es este, para la altura que va de 1 a 3 metros. ¿Vale? Y es una variable continua. Y después lo otro, lo mismo. Las coordenadas polares que me indican la dirección de la ola, y en el eje Y, en este caso, la cantidad de microplásticos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí, en el eje X la dirección de la ola y en el eje Y la cantidad de microplásticos o basuras marinas que encontramos. Y lo mismo lo puedo hacer, pero en vez de con puntitos, con una escala, con una barra continua de colores. Para eso lo único que tengo que cambiar es aquí, en Scale Color Continuous, decirle que la guía de colores sea color bar. ¿Vale? Es una barra. Y los colores le dejé los mismos, el valor inferior y el valor más alto, pues que sean estos colores. Y a ver cómo queda. Vale, me queda una barra continua que va de 0,5 a 3,5, ¿sí? Bueno, pues estos son todos los gráficos que podemos hacer de tipo Azimuth con ggplot. Cambiando, se pueden cambiar un montón de opciones, pero por lo menos que vean que existe y para qué sirve representar este tipo de gráficos. Lo voy a hacer igual, pero con Plotly, porque lo mismo para los Azimuth no me sirve la función ggplotly, entonces lo tengo que graficar directamente con Plotly. Es bastante más fácil e intuitivo. Le digo los colores y le digo que R es datos total, T es datos de dirección de ola y color la escala de ola. Parece más incluso intuitivo. Y entonces aquí sí que puedo ver con las etiquetas los valores que alcanza cada uno de estos microplásticos y el ángulo de la dirección. Es decir, esas son las dos etiquetas que me da el ángulo. Ven cómo se va moviendo de 0 a 360, y a su vez si me muevo hacia afuera del círculo, pues me va dando los valores de ese eje Y. Y si me pongo en cada puntito, a su vez, pues me dice qué dirección del viento y qué cantidad de microplástico. ¿De acuerdo? Estos serían para publicar con Plotly en una web o en algo que les interese. Bueno, pues muy bien, hasta aquí todo de los gráficos de Tarta, Donut y Azimuth. Guardamos y cerramos.